Bienvenido a otro ejemplo de resolver un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 desconocimientos utilizando el método de eliminación. Es importante tener en cuenta que al resolver un sistema así, hay en realidad 3 posibilidades. Podemos tener una solución, ninguna solución o un número infinito de soluciones. Una manera de reconocer esto es que si tomamos gráficos en el espacio, cada uno de estos sería un plano. Y cuando grafica 3 planos en el espacio, hay 3 resultados. Uno es intersectado en un solo punto como vemos aquí, lo que significa que hay una solución para el sistema. Y por tanto el sistema es consistente e independiente. El otro resultado imagen aquí es que no hay puntos en los 3 planos, y por lo tanto no hay solución y el sistema es inconsistente y la tercera posibilidad es que hay un número infinito de puntos en los 3 planos. Aviso: estos 3 planos se intersectan en una línea. Sabemos que una línea contiene un número infinito de puntos, por lo tanto es posible que un sistema tiene soluciones infinitas, significa que el sistema es consistente y dependiente. Entonces, al resolver un sistema como este, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, para mantener las cosas organizadas, vamos adelante y etiquemos nuestras ecuaciones. Esta será la ecuación A, la ecuación B, y la ecuación C. Normalmente al solucionar un sistema de 3 ecuaciones con 3 desconocimientos, podemos seleccionar cualquiera 2 ecuaciones para eliminar los términos x y o z, pero en este caso, tenga en cuenta que la ecuación B solo contiene x y z, lo que significa si utilizamos la ecuación A y la ecuación C para eliminar los términos y, entonces tendremos 2 ecuaciones que contienen solo x y z que podemos utilizar para resolver este sistema. Entonces, si deseamos agregar ecuaciones A y C para eliminar los términos y queremos que los términos sean opuestos, entonces, si multiplicamos la ecuación A por -1, los términos sí serían opuestos. Entonces, para el primer paso, avancemos y multipliquemos la ecuación A por -1, y luego agréguela a la ecuación C. Bien, -1x la ecuación A sería 2x, y 11z igual -4. Dejamos la ecuación C lo mismo, así que tenemos x más y más 8z igual 3. Y ahora agregaremos estas 2 ecuaciones juntas. Aviso: como los términos y son opuestos, así que la suma sería 0. Así tendremos 1x o x y luego, 3z igual -1. Vamos adelante y llame a esta ecuación D. Ahora aviso que la ecuación B y la ecuación D solo contienen x y z, así que ahora estableceremos un sistema que incluye las ecuaciones B y D. Para resolver esperamente para x y z, y luego vuelva y encuentre, y así queremos resolver el sistema x más 3z igual 0 y x, 3z igual -1. Y otra vez, esta era la ecuación B, y esta era la ecuación D. Bien, aviso: como los términos x y los términos y ya son opuestos, por lo que podemos ir adelante y agregar estas 2 ecuaciones juntos. Aviso: cuando hacemos esto, tanto los términos x como los términos z son opuestos, por lo tanto el lado izquierdo sería solo 0, y en el lado derecho, tenemos 0 más -1 que es igual a -1. Entonces, cuando todas las variables se simplifiquen, y nos quedemos con una ecuación como esta, ¿va a ser una ecuación verdadera o una ecuación falsa? Bueno, sabemos que 0 no igual -1. Entonces, cuando esta ecuación es falsa, esto nos está diciendo que el sistema no tiene solución. Por lo tanto podemos decir que tenemos un sistema inconsistente. Lo que significa que si graficamos estos 3 planos en el espacio, no habrá ningún punto que esté en los 3 planos. Así que avancemos y echemos un vistazo al gráfico de esto. Aquí está el gráfico de los 3 planos. Aviso: como porque 2 de estos planos son paralelos, no hay ningún punto que esté en los 3 planos. Y por tanto no tenemos solución. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación. Gracias por ver.